El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en sinergia con Ideas más Procesos para el Desarrollo, tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Fundamentos de Proyectos. Les damos una grata bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos a este webinar que hemos denominado Fundamentos de Proyectos, cuyo objetivo principal será poder brindarles a ustedes como participantes una comprensión integral de los principios fundamentales de la gestión de proyectos. Para esto, así como en los demás webinars que hemos tenido de esta serie de eventos académicos con la empresa Ideas más Procesos para el Desarrollo, nos acompaña Alonso Loaiza. Él es gerente de proyectos, facilitador con más de 10 años de experiencia en operaciones, formación y gestión de proyectos en entornos tecnológicos. Además es experto en metodologías ágiles, Scrum, Six Sigma y mejora continua. Es destacado Alonso por liderar iniciativas de transformación ágil, optimización de procesos y cumplimiento de auditorías. Además, es certificado en múltiples disciplinas con amplia experiencia diseñando e impartiendo programas de formación basados en principios de aprendizaje de adultos. Antes de darle el paso a Alonso, les recuerdo que pueden hacer sus comentarios y preguntas al final de este webinar, de esta sesión, por el espacio de chat o bien por el espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Alonso, por un evento más en conjunto y le dejo el espacio a usted. Muchísimas gracias. Nada más déjenme iniciar el compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por la introducción. Ya es para el Colegio de Farmacéuticos y para mi persona ya casi una tradición durante los últimos meses tener estas sesiones, y para nosotros es un gusto poder primero colaborar con el colegio en compartir conocimiento, que es mucho de lo que nosotros como organización hacemos en Ideas y Procesos. Y segundo, pues tener la oportunidad y el espacio para estar con ustedes el día de hoy. La gestión de proyectos o la gerencia de proyectos es algo que es un tema eh, muy vigente hoy, no diría más que antes, pero hoy con unas transformaciones interesantes que han ido pasando alrededor de los últimos 2 años. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Y la gerencia o la administración de proyectos es un tema excesivamente amplio. Existe, de hecho, lo mencionamos como como parte del título de la presentación, eh, la consideración de los fundamentos dentro del marco primero del Project Management Institute, del Instituto de Gestión de Proyectos, que es de este lado el planeta, en Occidente, es el estándar dorado o el ente que tiene más reconocimiento a nivel de gestión de proyectos con sus certificaciones como el CAPM, el PMP, y también con el establecimiento y con el avance el cuerpo de conocimiento, como lo dicen ellos, el body of knowledge de la gestión de proyectos. Ya para el PMI, ya van para la versión número 7 en este momento, y anunciaron el año pasado la versión que viene, la versión número 8. Entonces, hoy vamos a tocar, perdón, unos temas fundamentales para que ustedes tengan una idea de a qué se refiere hablar de proyectos y qué incluye. Incluye muchas áreas. Generalmente un curso de certificación de proyectos son aproximadamente unas 24 horas. Hoy vamos a intentar entre 1 hora, 50 minutos, hora y poco más, cubrir algunos detalles fundamentales para poder tener claridad sobre el tema, pero haciendo la salvedad de que no podemos cubrirlo todo porque hay muchísimas áreas de especialización. Nosotros podemos especializarnos como directores de proyectos, como analistas,
de negocio para proyectos. Y también hay áreas de gestión en las cuales uno puede especializarse también, como el establecimiento de requerimientos, manejo del riesgo, manejo de la calendarización y otras áreas. Hay una cantidad de literatura para las áreas de gestión muy amplia y es importante pues hacer esa salva. Esto es un poco de mis estudios, principalmente yo soy sociólogo de la Universidad Nacional y un comportamiento organizacional, soy máster en coaching y en innovación y liderazgo, tengo varias certificaciones como lo menciona esta lista de acá, pero lo más importante es que también estoy certificado en la parte ágil. Tuve mucha experiencia y tengo mucha experiencia en el área de la gestión ágil. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia y también estoy certificado en gestión de proyectos. Soy colegiado del proyecto del Colegio de Ciencias Económicas y también soy miembro del socio del Project Management Institute que nos permite mantenernos en actualización. Sin más, eh, una de las cosas más importantes y que tiende a confundirse muchísimo en las organizaciones es lo que verdaderamente significa un proyecto. Un proyecto tiene una definición bastante clara para que no se confunda con las operaciones regulares de una organización. Normalmente hablamos de proyectos e iniciativas, o ha sido mi experiencia que se habla de proyectos como si fueran símiles a iniciativas o a trabajos cortos, hacer un proyecto de una semana, por ejemplo, o hacer un proyecto de una persona, por ejemplo. Más sin embargo, la definición oficial, como lo vemos dentro del marco del PMI, como lo vemos dentro de la literatura oficial del PMI, nos lleva a tres características fundamentales que todo proyecto debe tener. Número uno, un proyecto es temporal. Las operaciones de una organización, si se detiene la organización. Si las operaciones productivas de una organización se detienen, la empresa en sí misma, pues se detiene también. Inclusive podría dejar de existir. Los proyectos inician con la identificación de una necesidad en un caso de negocio que plantea que a partir de una fecha en particular y entregando resultados en otra fecha en particular, vamos a tener un inicio y un final del trabajo del proyecto y vamos a entregar resultados, que incluye el trabajo del proyecto para poder generar esos resultados. También un proyecto es un esfuerzo consciente, temporal, que permite eh, la creación de un determinado resultado, ya sea un producto, un servicio, un logro o un objetivo. Un proyecto cubre una necesidad que nos va a llevar a establecer requerimientos. Esos requerimientos van a ser los que en el proyecto se van a trabajar para producir un resultado, un producto o un servicio específico de acuerdo a los requerimientos del cliente que se va a entregar en una fecha en particular. Entonces, siempre tengan presente que cuando hablamos de un proyecto, no hablamos de un esfuerzo corto, sino que hablamos de un esfuerzo de probablemente varias semanas, varios meses o inclusive varios años. Ayer estaba dando clase en un programa técnico que doy los lunes, perdón, los martes. Y me hablaba una persona que ha estado involucrada en proyectos con una duración de 7, 8 años, 10 años incluso. Los proyectos pueden tener una duración tan larga como de algunos años, o inclusive de varios años, o puede ser de algunos meses. Algunos otros tipos de proyectos, principalmente los ágiles, son un poco más rápidos y tienden a ser normalmente de una duración menor a un año, pero lo más importante es que
hablemos siempre de un principio y un final definidos y establecidos, y que un gerente de proyectos o un director de proyectos sabe que inicia un proyecto en una fecha determinada y debe terminarlo en una fecha determinada. Asimismo, a pesar de que un proyecto, por ejemplo, nosotros podemos trabajar en proyectos de investigación y desarrollo que tengan que ver con áreas similares en el área de la farmacéutica, en el área de la investigación y el desarrollo, en el área de la desarrollo de nuevas opciones de medicinas o de nuevos tratamientos médicos que puedan ser similares y que puedan llevar una estructura administrativa de proyectos similar. Sin embargo, todos los proyectos son únicos. ¿Por qué? Porque los equipos del proyecto son diferentes, las necesidades pueden ser diferentes, la duración del proyecto puede ser diferente y los riesgos pueden ser diferentes, las regulaciones podrían ser diferentes. Y esto hace que uno trate cada proyecto como único y que no trate a todos los proyectos como si fueran de la misma naturaleza, porque en realidad los proyectos no son de la misma naturaleza. La forma de administrarlos sí, pero la forma de ejecutarlos no necesariamente es exactamente la misma. Pueden, y eso es algo que vamos a mencionar en las características que se incluyen en los proyectos, que todos los proyectos en sí mismos tienen características muy particulares. eh, que, como les dije anteriormente, las operaciones de una organización son constantes, los proyectos de una organización no. De hecho, una organización debería tener una estrategia operacional de su día a día y una estrategia de proyectos, en donde la estrategia de proyectos apoya a la estrategia de operaciones con mejora continua, nuevo desarrollo, investigación y desarrollo, eh, mejoras en procesos, mejora en manufactura, etcétera. Y es una relación simbiótica en donde los proyectos no se realizan de una forma aislada a la estrategia de la organización, sino que van en conjunto. Una persona pregunta si he tenido experiencia con desarrollo de proyectos electrónicos digitales. Eh, yo he trabajado principalmente a nivel de gestión de proyectos con bases de datos que generan reportes para manejo de fuerza de trabajo y también he tenido una experiencia reciente con manejo de ingenieros de desarrollo de software y para automatización. Esa es mi área particular de experiencia, en donde el proyecto, en los proyectos y en las integraciones que he estado trabajando últimamente, esas son las áreas de automatización y asimismo de gestión de diferentes áreas a nivel de soporte informático también. Entonces, esa sería la respuesta. Que es algo que es muy importante tomar en cuenta a la hora de las características de los proyectos. Y lo menciono mucho y trato de hacer un énfasis acá, porque a veces el término proyecto es un término mal utilizado. Y los proyectos tienen características particulares. Estas características particulares son básicas para que un proyecto sea considerado como tal y a la hora de gerenciarlo sea eh, considerado como tal. Y es muy importante porque a la hora de que hablamos, perdón, a la hora de que hablamos de un proyecto, estamos hablando de una forma de administrarlo determinada, nuevamente dentro del marco del PMI y nuevamente dentro del marco del conocimiento del PMI. El cuerpo de conocimiento del PMI nos permite tener una estructura que todos los que estamos certificados o que conocemos de esta estructura de conocimiento nos permite tener un estándar que
en el país hoy en día es el más reconocido. Las certificaciones del PMI son las más reconocidas a nivel nacional y que nos permiten asegurarnos de que si nos preparamos para esas certificaciones y las obtenemos, verdaderamente estamos ganando conocimiento válido para cualquier industria, no solamente la industria farmacéutica como la de ustedes, sino los segmentos industriales, informáticos, de construcción y cualquier área que incluya proyectos. Ahora, muchas de estas características también tienen que ver con áreas de gestión. Por ejemplo, todo proyecto, como les mencioné anteriormente, nace de una necesidad. Y la necesidad es tan importante para el cliente que se plantea en un caso de negocio que nos establece cuál es esta necesidad del cliente y establecemos cuáles son los requerimientos y objetivos que el cliente quiere, prefiere o busca obtener, porque busca obtener una solución o busca realizar un cambio positivo en algún área, ya sea de su empresa, o quiere realizar algún producto o servicio nuevo o resultado nuevo que después va a utilizar como insumo o como entrada para otro proyecto, porque los proyectos también se pueden realizar de forma escalonada. Entonces, es muy importante que en inglés el término scope es lo que definimos como alcance o como lo que nosotros buscamos alcanzar, el objetivo de un proyecto. Un proyecto tiene que tener un objetivo claramente establecido, porque también hay otro documento dentro de los proyectos que se llama la carta del proyecto. La carta del proyecto es un documento que se construye encima del caso de negocio para poder establecer ya cuáles son los entregables del proyecto y diferentes áreas, como las que vamos a mencionar ahorita, en donde a partir de ese momento el proyecto nace y se le da la autoridad y se le da la potestad al gestor de proyectos para que empiece a trabajar. Y el cliente ya firma de que está de acuerdo con lo que está en la carta del proyecto. Y esto es sumamente importante porque podemos iniciar el proyecto. De hecho, hay 5 fases de todo proyecto, que son el inicio, cuando trabajamos en esa creación o inclusive puede haber un analista de negocios que trabaje en obtener los requerimientos de parte del cliente, porque puede ser de que el cliente sepa que tiene una necesidad, pero no sabe cómo establecerla en términos concretos. Entonces, eh, y me disculpo, he estado un poco enfermo durante los últimos días, entonces eh, eh, puede ser de que ponga un poco tal vez en media oración, ponga un poco el silencio y si tengo que toser, pues toso y después vuelvo. Eh, Entonces tenemos que tener un objetivo claro y específico porque al final del proyecto nosotros tenemos que entregar ese requerimiento claro y específico que se determinó en un inicio. Hay 3 líneas base que todo proyecto tiene: su alcance, su presupuesto y su tiempo. Todo proyecto tiene un alcance definido, o sea, los objetivos y requerimientos que se necesitan obtener. Número 2, un presupuesto destinado y específico, que normalmente es estático, que no va a cambiar y que está planteado en base a el alcance que se busca obtener. Y tenemos un tiempo, como ya lo hablamos anteriormente, tenemos un tiempo definido de inicio y de entrega del proyecto. Es muy importante tomar en cuenta que también nosotros tenemos recursos limitados. Es una idea de la economía que los recursos son limitados. Nuestros recursos organizacionales, nuestros recursos particulares para proyectos y nuestros recursos operacionales son limitados. No contamos con presupuestos ilimitados, no contamos con tiempo ilimitado porque el proyecto debe dar resultados en algún momento dado. Y no necesariamente vamos a tener a nuestro talento humano, a nuestro personal, a nuestra mano de obra disponible todo el tiempo. Entonces vamos a tener probablemente el equipo destinado en un momento en particular, en un tiempo en particular, con un presupuesto en particular para lograr un objetivo.
Estas son las tres líneas base de todo proyecto, que también son las tres restricciones de todo proyecto. ¿Por qué? Porque no debo entregar más ni menos de el alcance establecido. No debo ir más allá del presupuesto que tengo establecido. Según la teoría del PMI, tampoco debería gastar menos del presupuesto, porque si yo establecí un presupuesto para un proyecto, es porque los recursos se van a utilizar. Si, por ejemplo, el proyecto al final utiliza menos recursos, los recursos no utilizados quedaron latentes y pudieron haber sido utilizados eh, en otro proyecto o en otra parte de la operación. Me indican si suena mucho la lluvia para hacer algún cambio porque acaba de empezar a llover muy fuerte. Todo proyecto también tiene actividades y tiene un cronograma, tiene una línea lógica de secuencia de acciones en las cuales se plantea el proyecto, principalmente si trabajamos de forma adaptativa, perdón, de forma predictiva, predecimos, ok, permítame hacer el cambio, porque yo trabajo con un micrófono acá, pero sí puede estar tomando la lluvia un poco. Ah, ok, perfecto. Sí, sí me escuchan bien. Ahí va a ser el cambio. Ok, perfecto. Em, Entonces tenemos una secuencia lógica de las tareas. Cuando nosotros hacemos la carta del proyecto, en inglés se llama un project charter, y es como un mapa del proyecto. Dentro de este project charter existe el cronograma del proyecto, que es la línea que nosotros seguimos con las acciones. Vamos a determinar cuáles acciones podemos hacer en paralelo, cuáles acciones necesitan ir en secuencia y cuáles acciones pueden atrasarse o pueden adelantarse dependiendo de las necesidades del proyecto. Adelantar o atrasar tareas no es algo que debería hacerse per se. Solo debería ser un caso en donde no nos va a alcanzar el tiempo o necesitamos hacer algún tipo de corrección con el tiempo que tenemos disponible para gestionar el proyecto. Y tenemos que adelantarnos. Si nosotros, por ejemplo, hay técnicas de lo que se llama compresión de tiempo, compresión de horario o de cronograma, en donde yo tengo dos actividades que son paralelas, que son, perdón, en secuencia, y las hago en paralelas para comprimir el tiempo que tengo para un proyecto. Eso se hace solo en caso de emergencia, cuando por no, el tiempo del proyecto es inamovible, el tiempo de entrega es inamovible, pero han ocurrido atrasos en el proyecto. El punto número 4 es súper importante. No importa qué tanto planeemos y no importa qué tanto eh, planeemos a futuro un proyecto, hay cosas que suceden en el camino que o no previmos o que tuvieron un efecto mayor al que se estableció. Hay unas formas de trabajo en donde nosotros podemos tener planes de contingencia y presupuestos de contingencia para los riesgos. Los riesgos son positivos y negativos. Y ustedes podrían preguntarse cómo puede haber un riesgo positivo. Bueno, la baja o la subida del dólar puede ser un riesgo positivo o negativo para el proyecto, dependiendo de cómo recibo yo los fondos. Si yo recibo los fondos del proyecto en dólares y pago en colones, si el dólar sube, voy a poder adquirir más recursos para el proyecto por dólar, porque vale más colones. Pero si baja, pasa a la inversa. El dólar pierde valor con respecto al colón y puedo adquirir menos.
Cuando hablamos de unos cientos de dólares, no hay ningún problema, tal vez no haya tanta diferencia, pero cuando hablamos de proyectos de millones de dólares, sí hay diferencias sustanciales con la subida de de un colón en el tipo de cambio. Y hay que tomar en cuenta que nosotros hacemos previsiones de presupuesto o contratos o con proveedores que van a tener un precio determinado en un momento. Así que también tenemos la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre siempre existe. Sin embargo, la gestión de proyectos busca dentro de la incertidumbre que siempre va a existir, nunca va a haber un 100% de posibilidad de que algo pase, ni nunca va a haber un 0% de posibilidad de que algo no pase. Siempre va a haber riesgo y siempre va a haber incertidumbre. Pero puede ser de que el riesgo que nosotros establecimos, si estamos en una construcción y, por ejemplo, no preveemos la época de lluvia o algún huracán o algún frente frío, como particularmente está pasando el día de hoy, los días anteriores no ha estado lloviendo, pero hoy, eh, curiosamente, empezó a llover y empezó a llover hace aproximadamente una media hora en el sector que yo vivo. Y me llevó a tener un plan de contingencia en el caso de que se vaya la luz y tenga que utilizar un plan B que tengo detrás mío, que es una laptop con conexión a internet y que no depende de la computadora que en este momento estoy utilizando, que es la primer recurso que yo utilizo. Pero si no me preparo eh, y me arriesgo o asumo el riesgo de decir, bueno, no va a llover o tal vez no caiga un trueno y no se interrumpa el fluido eléctrico o del todo se vaya el fluido eléctrico, yo puedo estar con ustedes en aproximadamente menos de un minuto y continuar con la sesión sin ningún problema. Eso es lo que todos los gerentes de proyectos tenemos que hacer con identificar los riesgos y las incertidumbres que tenemos en todo proyecto. Puede ser de que no pase, pero si pasa, yo tengo un plan de mitigación en donde casi que en 30 segundos entro a la sesión, ya tengo abierta la sesión de Canva y puedo volver con ustedes. Esto es una parte muy importante y que muchas veces se toma o no se le da la importancia porque hay riesgos, incertidumbres y también suposiciones y dependencias que debemos tomar en cuenta que van a influenciar en nuestro. Y en el caso de las suposiciones y las dependencias, las suposiciones son aquellas cosas que consideramos como ciertas, que necesitamos que sean ciertas para que el proyecto se ejecute. Por ejemplo, y vuelvo al tema del dólar, suponemos que el dólar se va a mantener en un rango en el tipo de cambio que me permita, sin mayores cambios presupuestarios, poder llevar a cabo el proyecto. No estamos esperando que, que un proyecto de construcción de un año y medio, el dólar todavía caiga más de lo que está ahorita, o si más bien pasa lo contrario, que es un riesgo positivo, que es una oportunidad, un riesgo negativo es una amenaza, más bien el dólar suba en el tipo de cambio y me permita más bien salir beneficiado, entre otras cosas. Y tenemos dependencias a nivel de si estoy trabajando en una construcción, bueno, tengo las restricciones de permisos, de cómo llevar el agua y la luz a la construcción, estará la mano de obra disponible. Por ejemplo, hace alrededor de unos 6, 8 meses estuve también capacitando una empresa de construcción y ellos me mencionaban que en Guanacaste, por ejemplo, es muy difícil conseguir mano de obra para construcción porque hay muchas construcciones o en ese momento había muchas construcciones en Guanacaste. Entonces, si por alguna razón era necesario no contar más con el trabajo de algún colaborador, también se tenía que tomar en cuenta que existía la posibilidad de no poderlo reemplazar. Eso es un riesgo y es una dependencia también. Perdón. Entonces eso nos permite, eso también tenemos que considerarlo a la hora de hablar con nuestros proyectos. Todo proyecto tiene restricción.
Nuestras tres restricciones principales es que tenemos un alcance que trabajar y entregar. Tenemos un presupuesto que en muchas ocasiones es un presupuesto extremadamente limitado, en donde no existe posibilidad de que el cliente, inclusive incluyendo en gastos o en costos que el cliente introduzca en el proyecto, que no es posible trabajar más allá del presupuesto que tenemos. Y tenemos las restricciones de tiempo. También tenemos restricciones de calidad, tenemos restricciones de riesgo, tenemos restricciones de los intereses y las necesidades de los clientes. Los clientes pudieran querer obtener más del alcance durante el proyecto, pero nosotros tenemos que apegarnos a lo que inicialmente ya está firmado y está contractualmente establecido. Proyectos predictivos tiene una mayor rigidez a hacer cambios. De hecho, la gestión del cambio, que es un área muy importante dentro de la gestión de proyectos, se hace por medio de un comité que, a pesar de que el cliente solicite un cambio, no hay garantía de que el cambio se vaya a realizar o no, porque tenemos que tomar estas consideraciones de tiempo, presupuesto, etcétera. Y en ocasiones no es posible realizar un cambio porque nos puede estar eh, desviando el el objetivo del proyecto que teníamos inicialmente. En esas ocasiones, inclusive, a veces es necesario pausar el proyecto o cancelarlo y volverlo a iniciar. Porque si el cambio no es lo suficientemente representativo, estamos hablando de otro proyecto, no estamos hablando del mismo proyecto que inicialmente trabajamos. Ya hablamos de las partes interesadas, son los famosos stakeholders, que se utiliza mucho el término en inglés, pero las partes interesadas son aquellas personas que, número uno, están interesadas que el proyecto tenga buenos resultados y que, número dos, que se cumpla dentro de las restricciones o dentro de las características y las expectativas de calidad, tiempo, presupuesto y alcance que se han establecido en algún momento dado. Las partes interesadas tienen diferentes niveles, no todas las personas tienen el mismo interés y el mismo poder de decisión en un proyecto, por ende nosotros tenemos que saberlos gestionar y por eso también tenemos que tener bien claro desde el inicio de todo proyecto cuáles son las partes interesadas de nuestro proyecto para gestionarlas, comunicarlas y transmitirles ya sea las métricas o los resultados conforme el proyecto vaya avanzando. Por favor, recuerden que tienen el espacio para hacer preguntas. Está el chat del webinar eh, para poder aclarar sus dudas. Eh, Todo proyecto tiene una calidad definida, tiene una calidad establecida. Nosotros establecemos contractualmente la calidad definida y esperan los resultados. La calidad no es un resultado eh, inherente al trabajo que hacemos. La calidad es una cualidad que nosotros construimos conscientemente en el trabajo que hacemos y que inclusive también forma parte de las áreas de gestión en donde tenemos aseguramiento y seguimiento de la calidad, en donde durante el proceso de monitoreo y control de todo proyecto, como le mencioné anteriormente, todo proyecto inicia, se planea, se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. Debemos hacer ese seguimiento de la calidad para asegurarnos de que estamos produciendo lo que debemos para el cliente y cuando lo vayamos a entregar existe el proceso que en inglés se llama Quality Assurance o aseguramiento de la calidad, que es una segunda revisión para asegurarnos de que lo que le vamos a entregar al cliente es exactamente dentro de los criterios técnicos, legales, de restricciones, de regulación y de calidad, lo que verdaderamente le debemos entregar al cliente. La gestión de proyectos, y siempre se lo digo, se lo menciono a mis estudiantes, es una forma de evitar y de controlar el ambiente, que si bien es incierto y que si bien tiene riesgo, nos permite tener una estructura
estructura establecida para gestionar el proyecto y llevarlo a cabo. Y tener esa responsabilidad con respecto al cliente. Y también sabernos enfrentar ante los cambios. Como les mencioné anteriormente, todo proyecto se planea, pero siempre hay incertidumbre, pero siempre planeamos. Todo proyecto se mide, medimos calidad, medimos eficiencia, medimos el ritmo de trabajo. Hay diferentes métricas que existen con respecto a los proyectos que también las mediciones nos llevan a los controles y los controles nos llevan a los reportes que podemos entregarles a las partes interesadas. No necesariamente le comunicamos a todas las partes interesadas, porque tal vez no todas las partes interesadas tienen el mismo interés. Algunas pueden estar interesadas en la parte más técnica, algunas otras pueden estar interesadas en la parte más financiera. Entonces, en ocasiones tenemos que filtrar la información o pueden haber partes interesadas que quieran conocer sobre todo lo que está pasando sobre el proyecto. Eso, como gestores de proyectos y como directores de proyectos, nos corresponde administrarlo también. Tenemos comunicación a lo interno del proyecto y a lo externo del proyecto, al igual como interacciones con actores externos o internos del proyecto, o inclusive de la empresa. Nosotros nos comunicamos con nuestro equipo, que sería lo interno del proyecto, o con las partes interesadas, o también podemos comunicarnos a lo externo del proyecto por canales establecidos con clientes externos, proveedores, miembros de la sociedad o cualquier parte interesada que no necesariamente forme directamente parte de nuestro proyecto. Yo siempre pongo este ejemplo. Puede ser de que vaya a haber una empresa constructora que trabaje con proyectos de hoteles de playa y que tenga todos los permisos para poder construir un hotel de playa o una zona determinada, pero hay un grupo ecologista que no quiere que este proyecto se lleve a cabo porque va a hacer una disrupción en la vida ecológica de la zona. Ambas son partes interesadas, sí. Una es externa y otra es externa. El cliente es interno o externo dependiendo de la relación que tengamos. Y esta parte interesada que percibe un eh, efecto negativo del proyecto, a pesar de que no, probablemente no pueda tener tenga mucho interés en el proyecto por los efectos percibidos, pero eh, no tiene influencia en el proyecto, pero puede hacer alguna opción para atrasarnos, también esa es una parte interesada. ¿Qué tanto vamos a tener que gestionarla? Eso depende de qué tan riesgoso va a ser su intervención con respecto a nuestro proyecto. Pero ambas son partes interesadas, agentes internos, agentes externos y también tenemos pues nuestros proveedores y los procesos de proveeduría, tanto internos como externos que tenemos que cumplir. Asimismo, tenemos el trabajo en el proyecto y del proyecto, tenemos la parte administrativa del proyecto y tenemos la parte de productiva, la parte de producción del proyecto en sí. Yo, como gestor de proyectos, trabajo en la parte administrativa, en cómo gerenciar el proyecto, cómo dirigirlo, mientras que el equipo generalmente es el que se dedica en el trabajo en el proyecto, que es producir resultados. La entrega de resultados es una parte integral de la gestión de proyectos, no podemos obviarlo, no podemos dejarlo de lado, todo proyecto debe producir un resultado. Si un proyecto no produce un resultado esperado o lo produce de forma parcial, el proyecto es no le digamos un fracaso, pero no entrega lo que se quería establecer en un momento dado. Todo proyecto tiene un ciclo de vida y un tipo de desarrollo, ahorita los vamos a ver en breve. Todo proyecto es un esfuerzo de equipo, de trabajo en equipo. No es un esfuerzo solo del gestor de proyectos o del coordinador o del gerente, sino de un equipo de personas que trabaja con un objetivo en particular y que busca producir un resultado en especial. Como lo mencioné anteriormente, existen las partes interesadas. ¿Cuáles son ejemplos de proyectos? Desarrollar un nuevo producto o servicio. Recuerden cuando el iPhone no existía, eso probablemente fue producto de un proyecto.
y muchas cosas que nosotros utilizamos todos los días y que se renuevan todos los años, pueden ser resultados de proyectos. Implementar un nuevo proceso o sistema es un proyecto, nuevamente con un principio y un final y con un resultado específico. Mejorar una infraestructura, los proyectos de Six Sigma son de mejora continua y son proyectos en particular también o proyectos de mercadeo e investigación. ¿Qué no es un proyecto? Un proyecto son las operaciones continuas y repetitivas de una organización que si se detiene la organización, o las operaciones que son rutinarias, planillas, contabilidad, finanzas, recursos humanos, etcétera, que nuevamente si se detiene alguna parte de la organización. Los proyectos sí tienen principio o final. ¿Qué hago yo como gestor de proyecto? Como gestor de proyecto o como director de proyecto, yo lo que hago es buscar alcanzar los objetivos de mis proyectos utilizando mis conocimientos, ya sea dentro del marco del PMI, ya sea dentro del marco de PRINCE, que se utiliza mucho en Europa para que la traducción es proyectos en ambientes complejos, o diferentes procesos, herramientas y técnicas que hoy hay un sinnúmero de las mismas para poder lograr los objetivos planteados. Mi principal interés como gestor de proyecto es cumplir el alcance, cumplir el tiempo, cumplir el presupuesto y lograr la calidad. Que mi proyecto sea efectivo, o sea, alcance los resultados esperados. Esa es mi principal labor como gerente, como gestor de proyectos. Ahora, este famoso triángulo de hierro son las tres líneas base de las que hablamos anteriormente: el alcance, el tiempo y el presupuesto. El alcance, el tiempo y el presupuesto son las tres cosas primordiales que yo debo cuidar en todo proyecto y que yo debo manejar, gestionar, administrar y siempre mantener bajo control. Ustedes ven que en el centro está la calidad, porque yo voy a producir calidad por medio de la interacción de estos tres elementos. Sin embargo, ustedes ven las flechas alrededor. Estas flechas alrededor lo que significaría es que un cambio en uno va a producir, no es que puede producir, va a producir un cambio en el otro. Por ejemplo, si yo tengo una reducción en presupuesto, pero no quiero reducir el alcance del proyecto, algo va a pasar con el tiempo. De hecho, es complicado reducir el presupuesto de un proyecto y tener el mismo alcance. O, por ejemplo, si yo le digo al gestor de proyecto, necesito que me entregue la casa 6 meses antes, tengo una reducción del tiempo. Entonces, yo como gestor de proyecto, la primera pregunta que hago ahí es, ¿hay más presupuesto para poder aumentar la mano de obra para poder cubrir esos 6 meses? O si el cambio no se aprueba, pues no se hace la reducción del tiempo de los 6 meses. Pero si tengo que entregar el mismo alcance en un menor tiempo con el mismo presupuesto, puedo aceptarlo o no, dependiendo del proceso de gestión de cambios. Pero eso me va a producir costos o gastos en el proyecto. El costo es lo que se invierte en el proyecto para tener un retorno de inversión. Para el cliente, el resultado que quiere para el proyecto, y para nosotros, la ganancia del proyecto. Un gasto es no previsto de que por algún error propio o por algún cambio del cliente se incurre en un gasto. Entonces, o si el cliente ya no quiere el mismo alcance, sino es que quiere aumentarlo o reducirlo, eso tiene un impacto en las otras dos áreas. Esto es fundamental porque no podemos hacer lo mismo con cambios en diferentes áreas en este triángulo, que es muy importante: alcance, tiempo y presupuesto. Eh, Voy a mencionar, y con esto vamos a ir cerrando y vamos a ir abriendo el proceso de preguntas y respuestas, doctora Yajaira, para que abramos esa parte. Tenemos los 3 ciclos de vida. Muchos de ustedes probablemente en algún momento, principalmente se utiliza mucho en transnacionales, el término waterfall o el término predictivo, que era la forma de gestión de proyectos tradicional. El PMI existe alrededor de los años 60.
Entonces, al existir alrededor de los años 60, tiene mucho recorrido y ha sido una de las, si no, la institución más importante en definir qué son los proyectos y cómo trabajarlos. Entonces, durante muchos años solo existía primordialmente o formalmente la gestión de trabajos predictiva, que era, se planifican detalles desde un inicio, todas las áreas desde un principio del proyecto y se busca seguir ese plan lo más cercano posible porque hemos realizado cálculos de riesgos, de eh, mitigación, de presupuesto, de tiempo, de alcance, basadas en esas predicciones. Entonces tratamos de quedarnos lo más cercano a el plan establecido. Y si hay un cambio, hacerlo por el proceso de gestión de cambios, que no asegura que vaya a pasar o que no vaya a pasar. Sin embargo, alrededor de los años 90, empezaron a surgir, principalmente con el desarrollo el desarrollo de software, lo que se llaman las formas ágiles de trabajo, principalmente para desarrollo de software y muy ligadas al desarrollo de software, que también tienen más allá, un desarrollo de más atrás, de los años 60, 70 hasta nuestros años, con Scrum, Design Thinking, Stream Programming, que han buscado tener un enfoque más flexible, menos riguroso y buscando trabajar con enfoques iterativos o incrementales. Iterativos es que vamos trabajando por periodos cortos de tiempo, mientras que en la fase predictiva planeamos un proceso de 6 meses de principio a fin en una línea continua. Una gestión iterativa lo realiza por partes y va dividiendo el trabajo en secciones para ir entregando progresivamente resultados que se llaman incrementos. Que también hablamos aquí de la parte incremental, porque yo también puedo trabajar por incrementos. ¿A qué me refiero yo de trabajar por incrementos? De que yo hago las partes de un proyecto, pero solo una a la vez. Si yo he dividido una casa en partes muy simples, piso, columnas, paredes y techo, cuando yo voy a trabajar con el piso de la casa, solo voy a planear y elaborar el piso de la casa. Ya termino esa parte. Me muevo al siguiente incremento, que es las columnas de la casa. Solo trabajo las columnas de la casa, entonces trabajo estos elementos. Posteriormente los termino y ahora voy a trabajar solo con las paredes de la casa. Y después, posteriormente, solo voy a trabajar con el techo de la casa. Ya después lo conjunto todo y ya sí trabajé de forma iterativa. Perdón, incremental, mientras que la parte iterativa lo voy haciendo, puedo estar haciendo varias tareas al mismo tiempo para crear varios incrementos. Inclusive en la parte predictiva yo puedo estar trabajando en varias partes del proyecto al mismo tiempo. Mientras que en la parte adaptativa estoy enfocado más en un área en particular para entregarle al cliente en un periodo más corto de tiempo un resultado en particular. Durante muchos años hubo un enfrentamiento entre quienes favorecían la parte predictiva o la parte ágil o adaptativa. Ya con la versión 7 del PMI, el PMI ya abrazó, ya incorporó de forma total la parte ágil. Entonces, inclusive el PMI tiene hasta una certificación ágil en la cual ya hoy no hablamos ya de separación entre qué es mejor o yo solo trabajo con una perspectiva o con una metodología en particular. Ahora, hoy los gestores de proyectos deben prepararse tanto en la parte predictiva con la parte adaptativa o la parte híbrida, que es la combinación de las dos anteriores. Es muy importante, y con esto cierro, antes, miramos espacio a las preguntas, antes, y cuando quiero decir antes, es anterior a la versión 6. La versión 7 del PMI, yo estoy certificado con la versión 7. Yo me certifiqué en diciembre del 2023. eh, Llegó a
cambiar la versión, por ejemplo, 6. En la versión 6 del cuerpo de conocimiento del PMI o de la gestión de proyectos, existían 48 procesos, 49 procesos de hecho, con sus entradas, sus salidas, sus herramientas y sus técnicas para gestionar todo el proyecto. La parte de todas las áreas de gestión que antes les mencioné estaban divididas con sus entradas y con sus salidas, y también estaban las áreas de conocimiento. Era un cuerpo de conocimiento muy vasto y que era necesario conocer de memoria para poder certificarse. El PMI con la versión 7 hizo un cambio de estos 48, 49 procesos, las diferentes áreas de conocimiento, e incorporó lo que se llaman principios y dominios, que los principios son 6. Los principios son, perdón, 12, y los principios son 8. Ahora lo que nosotros hacemos es escoger qué es lo más conveniente para el proyecto y nos guiamos por principios de gestión de proyectos y por dominios o áreas que debemos concentrarnos a la hora de ejecutar los proyectos. Entonces, todo proyecto debe ser administrado y debe ser controlado, si no, lo que no se controla tiende al caos. Todo proyecto tiene un equipo y se trabaja en equipo y se debe dirigir este equipo con liderazgo, como lo menciona el punto de liderazgo aquí abajo, ya sea formal o informal dentro del equipo. Hablamos de las partes interesadas, que ya las mencionamos bastante anteriormente, y nosotros cuando estamos hablando de que estamos trabajando en un proyecto es que generamos valor. Nosotros no generamos resultados como tal, nosotros generamos valor para el cliente. Y también tenemos un pensamiento sistémico, un pensamiento que divide en partes un todo que nos permite entender la interrelación en el proyecto de nuestras acciones y las interrelaciones y las partes que tiene el producto para poderlo entregar a un final. También tenemos la parte de la adaptación. Como siempre tenemos riesgo y siempre tenemos incertidumbre, tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a la adaptación con calidad, entendiendo que trabajamos en ambientes complejos y que debemos manejar los ambientes complejos, que siempre va a haber riesgo, que debemos adaptarnos y ser resilientes, pero que asimismo el cambio también puede existir y que en algún momento se puede dar en el proyecto también. Esto viene mucho a incorporar la parte ágil de la flexibilidad con respecto al tiempo, y al cambio, pero también depende de cómo nosotros gestionamos el cambio dentro del proyecto y también cómo lo gestionamos dentro de lo que considera nuestra organización. Finalmente, los dominios de desempeño son las áreas que nosotros debemos cuidar a la hora de medir el performance o el desempeño de nuestro proyecto. Las partes interesadas vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque son importantes. Nosotros cumplimos los deseos del cliente y eso es lo que buscamos establecer. El equipo nuevamente vuelve a estar. ¿Por qué? Porque si no tenemos un equipo que se esté desempeñando de una forma correcta, no vamos a tener un proyecto que se está desempeñando de forma correcta. Tenemos un enfoque de vida y un enfoque de desarrollo y un ciclo de vida para todo proyecto, lo que vimos anteriormente. Uno debe escoger uno para trabajar el proyecto. Todo proyecto se planifica y debemos medir y controlar esa planificación que incluye el cronograma y las diferentes áreas de planificación que tenemos y el trabajo del proyecto, que son los resultados. Entrega, que es el delivery, que es lo que nosotros debemos entregar resultados, entregar valor. Todo proyecto debe entregar algo. Medimos, siempre debemos medir y controlar y siempre existe la incertidumbre. Nosotros somos ideas y procesos para el desarrollo. Quisiera abrir el espacio para preguntas. Como les mencioné anteriormente, esta es una vista muy desde lo alto de la gestión de proyectos, pero también les permite tener una vista general. Le doy el pase a la doctora para hacerle
Sí. la apertura a las Muchis- preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Alonso, por la presentación. Y bueno, en este momento, los que deseen hacer consultas y preguntas, comentarios, pueden utilizar el espacio de chat. Por ahorita no veo y creo que usted respondió a la que estaba, ¿verdad, Por Alonso? ahorita no creo, sí, la que estaba, sí, ya la contesté. No hay preguntas, sino que nos pongan ahí que todo está claro, Les digo, ¿verdad? ¿verdad? Ahí, sí, adelante. No, no, adelante. De mi parte todo claro, muchas gracias. Dicen por acá. Tal vez como decirnos, Alonso, bueno, todo claro por aquí también, muy buena presentación, muy buena información. Bueno, parece que sí estuvo claro. Por mi parte, entiendo que es una vista general, claro. Tal vez esa parte de cómo iniciar, ¿verdad? Es cuando nunca se ha iniciado, muy claro e interesante. Debemos tomar en cuenta algo importante. La gestión de los proyectos es una profesión, ¿verdad? Como tal. Entonces, como profesión total que él requiere preparación y requiere experiencia. Doctora, la pregunta que usted acaba de hacer es una de las preguntas, eh, por un lado, más difíciles de contestar, porque Claro. depende mucho de las circunstancias de nuestras organizaciones. Puede ser de que nuestra organización pueda tener eh, una oficina de proyectos que se dedique a todos los proyectos de nuestra organización. O puede ser de que nuestra organización maneje los proyectos de forma eh, por departamentos, por ejemplo. O que haya gestores de proyectos eh, que estén asignados a diferentes proyectos en particular y cuando terminen el proyecto se retiran y se mueven a otro departamento a hacer proyectos. O sea, van por asignación. O hay gerentes de proyectos por área, o hay gerentes de proyectos en un departamento de proyectos que es el que se encarga de trabajar con las diferentes áreas. Muy importante es que hoy en día los gestores de proyectos se piden dos cosas fundamentales: experiencia en el campo en el que se van a desempeñar, ya sea la farmacéutica, ya sea la industrial, ya sea la de alimentos, ya sea la de construcción, desarrollo de software, y aparte, experiencia en la parte de proyectos y experiencia en y no solamente experiencia, sino conocimiento en certificaciones a nivel ágil, a nivel de la escalabilidad de las aplicaciones de las formas de trabajo ágiles, cómo combinarlas con la parte predictiva, etc. Mi recomendación siempre ha sido irse involucrando en los proyectos de nuestra organización de forma informal e ir ganando esa experiencia para que en algún momento, cuando surja una oportunidad de una posición junior, digamos, de gestor de proyecto, si quiero hacer el cambio de carrera, porque esto es muy importante. Cuando nosotros nos convertimos en gestores de proyectos, estamos haciendo un cambio de carrera. Sí, está relacionada con nuestra área profesional, pero ya no vamos a estar trabajando en el campo, sino que vamos a estar colaborando con otros y dirigiendo a otros en resultados, productos y servicios particulares. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Mi camino fue así. Yo empecé siendo analista de negocios o siendo encargado de un proceso interno y fui trabajando en transformaciones ágiles hasta que en algún momento pasé a finanzas y después pasé al área de gestión de proyectos de tecnología y después pues el trabajo que tengo actualmente. En la gestión de proyectos que se realizan en alianzas público-privadas se debería tener en cuenta las características, además de las ya, características además de las ya mencionadas. No, no hay diferencia entre una y la otra. Sin embargo, entre las alianzas público-privadas sí es muy importante tomar en cuenta las regulaciones. Y a la hora de
la gestión del riesgo, la gestión de la calidad y los cumplimientos contractuales. Porque Perfecto. pueden existir áreas entre lo público y lo privado que son muy específicas, principalmente a la hora de licitar, por ejemplo. Hay algunos puntos que deben cumplirse a la hora de presupuesto, alcance, los resultados que se van a entregar. Y también recuerden de que hay varias regulaciones y varias leyes, en particular con respecto al trabajo con el sector público, que no es que lo haga más complicado, pero sí nosotros tenemos que tener un nivel de cumplimiento con esas áreas. Perfecto. Y bueno, no veo alguna otra pregunta, sino más bien pues agradecerle a los participantes, agradecerle a Alonso y además indicarles que puedan responder a la encuesta de calidad que se encuentra en el espacio de chat. Por favor, ayúdenos a responder la encuesta. Recuerden que cuenta como la asistencia también, si no me equivoco, doctora. Disculpen, creo que el internet me sacó. 1, 2, 3. Ahora sí me escuchan. Creo que el Sí. internet me sacó, ¿no? Estaba comentándoles que ayúdenos a responder la encuesta. Lo voy a volver a poner por ahí, si la tienen, para seguir mejorando estas actividades y cualquier otra necesidad de educación farmacéutica. Sí, lo que quería mencionar es que recuerden por favor llenar la encuesta porque cuenta como la asistencia a esta actividad para La entrega del el certificado, eso es muy certificado importante. el certificado de participación, por favor. Claro, y Y, además, ujú, perdona, adelante. Alonso, y no, y además mencionarles que el webinar pues se grabó y también va a estar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube del colegio, por si desean repasar la información. Y todavía en un mes tenemos otra charla que Claro, creo que e es invitarles de una vez, gracias por el recordatorio. Aquí tenemos inteligencia emocional. emocionante. Recordemos que la serie de webinars que hemos tenido con ideas y procesos más desarrollo han sido relacionadas al desarrollo y de habilidades blandas. Entonces, para esta ocasión, el 10 de septiembre, de 5 de la tarde, igual a partir de las 5 de la tarde, inteligencia emocional. Entonces, totalmente invitados. Ya el, el enlace de inscripción al webinar está publicado en las redes sociales del colegio para que puedan ingresar e inscribirse. De nuestra parte es un gusto. Aquí queda nuestro contacto. Bueno, dice que el forum no pide el nombre. No sé si No pide el nombre, pero el Zoom me da un Excel de nombres, entonces yo sé nosotros nos damos cuenta quiénes son los que estuvieron presentes. No, el form no va a pedir nombre, pero sí a aquí través del Zoom. estamos en nuestras redes sociales. El primer número de teléfono es mi número personal. Ujú. Entonces ahí pueden contactarme directamente y todavía vamos a tener otro webinar para el próximo mes. Están más que invitados, un tema muy actual en estos días. Hoy se pide habilidades de comunicación, que tuvimos un webinar hace poco. eh, Resolución de conflictos, resolución de problemas, comunicación efectiva y la inteligencia emocional tiene que ver con todas estas anteriores. Entonces, ese es un buen tema y si no me equivoco es la última charla que tenemos para el año. Entonces, no se la pierdan porque eh, es- la estamos preparando para que sea de mucho provecho para todos y todas. De mi parte es todo, les agradezco mucho la participación, llegaron muchos y muchas a esta y la participación ha ido aumentando con el tiempo y eso nos agrada mucho porque nos permite compartir conocimiento con más personas. De mi parte, muchas gracias. Gracias, Alonso. Muy buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como Colfar CR. Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.